hoy hubo un mercado de recuperación después de la fuerte baja de ayer. El mercado está, digamos, está como tensionado es como si estuviese jugando a la cinchada, ¿no? Está cinchado, por un lado, por las cuestiones, digamos, que ya son de público conocimiento, que vienen dando vuelta, que tienen que ver con la suba de la tasa de interés, la inflación en el mundo. Recordemos que Estados Unidos la semana pasada volvió a subir los tipos de interés 75 puntos básicos y ya van 3 y no se descarta, digamos, que el mes que viene pueda haber un cuarto. Igual, o sea, de nuevo 75 puntos básicos o inclusive un poco mayor, de 100 puntos básicos. Para que tengamos una idea, Estados Unidos subió la tasa de interés 75 puntos básicos antes de esto, el 14 de noviembre de 1994, creo que la fecha era esa, con motivo de la crisis del tequila, una vez. Acá la está subiendo 3 y va por una cuarta. Con lo cual, evidentemente, toda esta cuestión que está vinculada a la inflación, que es multicausal, no tiene nada que ver con, o tiene, digamos, alguna parte que ver con la cuestión de la emisión monetaria en Estados Unidos con motivo del COVID, pero también tiene que ver con la guerra, tiene que ver con las políticas de COVID cero en China, etcétera. Claramente, digamos, yo creo particularmente, sin ser economista ni mucho menos, pero que le va a costar a Estados Unidos bajar la inflación, pensando que solo, digamos, tiene que ver con la emisión y entonces subiendo la tasa de interés, la inflación va a ceder. De hecho, estas fuertes subas de tasas no han generado el efecto deseado, o sea, no han bajado la inflación como por lo menos lo preveía el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, esas cuestiones, las vicisitudes por las que está atravesando Ucrania y Rusia, digamos, con todas estas novedades por parte de Putin, ¿no? El uso de reservistas para que vayan a la guerra, tratar de hacer un referéndum para anexar zonas que hoy estarían en poder de Rusia, la tensión que hay entre China y Taiwán, con el fin de semana digamos, algunos rumores de lo que estaría pasando a China, inclusive se habló hubo rumores de que lo habrían puesto preso a Xi Jinping, ¿no? Por un golpe militar, bueno, un montón de rumores que finalmente después no se desmintieron, pero se fueron desvaneciendo. Todo eso, digamos, genera, por un lado, un mercado que está en tensión, yo diría, más vinculada a la baja, sobre todo con la suba de la tasa de interés para controlar la inflación, y del otro lado, digamos, el otro lado del que se hincha es el clima, ¿no? Un clima que ha venido reduciendo la producción en Estados Unidos, ya no estamos hablando de cosechas récord, en ningún caso, ni en la soja ni en el maíz, sobre todo en el maíz, pero que también vino mal en Europa, que se complicó en China, y que ahora el gran reservorio que tenemos es que a Sudamérica le vaya bien, con todas las vicisitudes que tiene la cuestión climática en nuestro país, ¿no? ¿Y cómo interactúan estas dos realidades? Porque por un lado tenemos una situación climática, como decía, que uno prevé un mercado alcista por menor volumen de oferta, pero también Ujú. tenés por el otro lado la otra cuestión que tiene que ver con todo el mercado financiero, donde el encarecimiento de los alimentos, la dificultad de la sociedad para adquirirlos justamente, también de alguna manera contrapone una mayor demanda. Digo, ¿cómo amalgama las dos situaciones en el mercado futuro? Y no se amalgaman porque son contrapuestas, o sea que ahí, digamos, justamente está ahí la cinchada, ¿no? Y es lo que pasa un poco, Luciano. Ves días que tenés un ajuste fuerte, porque el mercado por ahí hay alguna novedad, algún dato digamos, que tiene que ver con el mercado financiero, con este tema de la inflación o de las tensiones geopolíticas, etcétera. Y como bien decís vos, con la accesibilidad de los alimentos y de la energía, lo cual también genera inflación. Entonces el mercado se pone pesimista y de golpe por ahí aparece un día, digamos, que el pronóstico cambió y está un poco más seco en Sudamérica o que hay un poco más de demanda por parte de China, y entonces el mercado ahí tracciona a la suba. Son, digamos, factores antagónicos que de acuerdo al día, cómo viene, digamos, preparado o qué novedades nos tiene, nos va generando estos movimientos hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y en Argentina, ¿qué está pasando con los valores de la soja? Estamos ya, decíamos, en la última semana de la herramienta dólar soja, arrancamos con valores por arriba de los 72.000 pesos allá a principios de septiembre y después fueron cayendo bastante. ¿Cómo estás viendo el mercado de soja disponible hoy en nuestro país?
No, bueno, yo le llamo el dólar soja cenicienta, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, a las 12 de la noche el vestido se transforma en harapo, la coronita se desvanece y te queda un zapatito de cristal en la escalinata, ¿no? Del castillo. Digamos, el tuit de Massa asegurando que el 1 de octubre se terminaba con el dólar soja, de alguna manera, bueno, digamos, genera o se desvanece la ventaja que tuvimos en este sentido, ¿no? Hay muchas discusiones, ¿no? Respecto a cómo se toma, porque claramente cuando arrancó el viernes previo al famoso DNU, la soja valía $380 y el lunes posterior, digamos, con el dólar soja, pasó a valer 340, 350, entonces en dólares se bajó mucho, pero se subió en pesos valía 51, 52.000 pesos el viernes y llegó a pagarse 73.000 el lunes. Por supuesto que las dos visiones, digamos, miradas por separado, tienen, digamos, su asidero. Yo, digamos, particularmente, la sugerencia que le hacen los productores es, bueno, si vos tenés deuda en pesos, que queda, digamos, especificada, si tenés que comprar una maquinaria, una herramienta, una camioneta, que está al dólar oficial, eh, si tenés que comprar insumos, que está al dólar oficial, obviamente usalo porque esto, después hubo muchos rumores de si se renovaba, si iba a extenderse más en el tiempo. Bueno, finalmente eso no ocurre, entonces ya hoy los valores se están ajustando, o sea, ya no vale más 73.000, 72.000 como valía la semana pasada, estamos hablando de 62, 63, 10.000 pesos menos. Está ajustando también la soja nueva en el término, $7 abajo hoy, después de haber estado casi en los 380, hoy estamos en los 350 y algo. Eh, bueno, por supuesto que es diferente la soja vieja con la soja nueva, pero esto genera un montón de situaciones muy disímiles, ¿no? Porque por un lado, un productor que si se vendieron 12, cerca de 12 millones de toneladas de soja, obviamente que eso genera que en el cash flow, o sea, en el presupuesto financiero, el productor no tenga que vender maíz disponible, no tenga que vender probablemente trigo nuevo, nadie va a vender para quedarse en pesos, con lo cual eso genera también una distorsión en el resto de los mercados, sobre todo en el mercado del trigo, que es un mercado que la exportación está casi con todo lo declarado que puede embarcar a partir de enero o de diciembre, pero le falta comprar y entre la sequía y el dólar soja probablemente los productores no estén dispuestos a vender, probablemente no están dispuestos a vender. Hoy hay mucha reticencia a vender, primero porque no necesitan vender y segundo porque no saben cuánto van a producir finalmente con la sequía. Con lo cual, por supuesto, después tenemos todas las vicisitudes también que se dieron con los alquileres, con los insumos. Pero bueno, yo particularmente, eh, digamos, lo que recomendaba era vender todo lo que se pueda para calzar en pesos a dólar oficial, ¿no? Inclusive las coberturas. Hoy una cobertura en el mercado de término es a dólar oficial. Con lo cual, si vos comprabas una prima de un put o de un call que estaban $10, en realidad con la venta de la soja, del dólar soja, la terminabas pagando 40% menos, son $6 en vez de 10. Entonces me parece que, bueno, esto por supuesto llega a su fin, veremos el año que viene, porque el resultado fue favorable, ¿no? Hasta que, digamos, se abrió esa posibilidad de que no se podía comprar dólares financieros, que ahí, digamos, empezó a frenar un poco, el resultado fue favorable. Entonces, no podemos descartar que el año que viene, después de una vez que se coseche la soja, se estile a hacer algo similar, sobre todo en un año electoral, como para, digamos, poder obtener más dólares frescos como pasó en esta oportunidad. Y mientras tanto, ¿qué pasa comercialmente? Porque, a ver, se vendió mucha soja durante el último mes, lo que decías recién, tal vez hasta que no venga la avalancha de la cosecha de trigo allá por diciembre, va a haber pocos negocios también en trigo, va a haber pocos negocios posiblemente en maíz disponible. Digo, ¿qué pasa comercialmente con un mercado que va a tener muy poco volumen y muy poca operatoria? ¿Esto puede de alguna manera repercutir en precios? Y sí, sin duda. En el trigo lo que acabamos de decir, y en el maíz, porque hoy, digamos, con la sequía, si bien ha llovido en algunos lugares,
sobre todo más hacia el oeste, ¿no? Zonas que estaban comprometidas del oeste de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa. Recién acabo de tener una reunión con gente de La Pampa muy importante y bueno, a ellos le llovieron 40 milímetros, en la zona del sudeste de Córdoba también. Em, pero hay zonas que no llovió y se está hablando de pasar mucho maíz primicia a tardío, ¿no? Entonces eso también, porque una cosa es, bueno, ir, digamos, vendiendo lo que queda de maíz disponible, que es un 15, un 20%, hasta llegar a marzo, que empalmamos con la cosecha nueva, con un maíz que primicia, que siempre es menos que el tardío, pero bueno, que hay ahí para empalmar, y otra cosa es tener que llegar a julio, ¿no? O sea, me imagino los consumos, los productores de carne, los productores de harina de maíz, por ejemplo, bueno, como pasa con los molinos harineros, por una razón o por otra van a tener digamos, que remar mucho en un contexto de baja oferta y en donde, digamos, el presupuesto financiero de los productores con esta buena venta de soja seguramente que va a estar menos necesitado de estar vendiendo, de salir desesperado a vender. Entonces ahí seguramente que tensión en el precio va a haber. Terminaste hablando de tensión en el precio, arrancaste hablando también de tensión en el precio. ¿Se puede pensar en un escenario para los próximos meses o es muy difícil vaticinar qué puede pasar con los precios teniendo en cuenta todos estos escenarios? No, yo creo que, como bien vos decís, hasta por ahí nos cuesta a nosotros por ahí ponerlo todos en perspectiva, ¿no? Pero yo creo que, digamos, acá lo que engloba todo es lo que pase con el clima en Sudamérica. Eso va a ser determinante sin lugar a dudas porque, digamos, con una cosecha menor en Estados Unidos, una cosecha menor en Europa, sacando Rusia, ¿no? Dentro de la ex Unión Soviética, que tiene una cosecha buena. Y no sé si es por los rusos o porque se la robaron a los ucranianos, pero bueno, ellos estiman que va a ser una buena cosecha. La sequía que tuvieron en China, la realidad que es para abastecer el mercado internacional, lo que no puede fallar es Sudamérica. Y en ese contexto, no importa si la inflación sigue siendo alta, si las tasas siguen subiendo y si obviamente el dólar se aprecia como consecuencia de eso, eh, digamos, el clima es parte del corazón del mercado, ¿no? Es como la demanda, la oferta está vinculada estrechamente al clima. Y el mundo no se puede dar el lujo hoy de que la cosecha sudamericana salga mal en un contexto climático que, bueno, yo no soy meteorólogo, pero que claramente pinta, digamos, por lo menos hasta hoy, difícil, ¿no?